6 de julio 2009. ¿Recuerdan qué pasó ese día? Yo tampoco. Gracias por ver el video, dale like y comentan No se crean, es una broma. El 6 de julio del 2009 se llevó a cabo la presentación del jugador más importante que ha tenido el Real Madrid en sus filas, la de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. En ese momento Cristiano, totalmente vestido de blanco y con el dorsal número 9 a la espalda, salía del túnel de vestuarios, saludaba a todos los aficionados, se acercaba a los micrófonos para hablar y tras resoplar comenzó a pronunciar sus primeras palabras como madridista. Estoy muy feliz por estar aquí. He visto cumplido mis sueños desde niño. Y nos dejó una frase que significó el inicio de una historia llena de títulos, goles y de momentos inolvidables. Y digan conmigo, yo voy a contar hasta 3 y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Vamos. 1, 2, 3. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, el día martes 16 de julio se hizo la presentación de Kylian Mbappé en el Real Madrid, después de una tremenda ilusionadota que se marcó en 2022. Ya ni mi último casi algo fue tan gacho conmigo. Pero bueno, este video no es para ventilar mi vida amorosa. 85,000 personas se dieron cita para presenciar un momento histórico para el madridismo. Histórico porque hay de dos sopas en esta situación. Primer escenario, volverse una figura más del equipo y lograr todo lo que no pudo en el PSG. O volverse un petardo más que simplemente sirvió para ilusionar a la afición, como muchos otros jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid, como los casos de Robinho, Anelka, Woodgate, Kaká o Hazard, que de ellos ya hablamos en la primera parte, y como fue un video que tuvo muchísima participación de ustedes, me di a la tarea de rescatar los mejores comentarios para armar la parte 2, y confirmaremos o desmentiremos si realmente fueron malos fichajes o simplemente no fueron valorados. Dicen por ahí que las segundas partes nunca son buenas. Demostraremos que no es así, y es por eso que te presento los peores fichajes en la historia del Real Madrid, parte 2. Luka Jovic fue uno de los jugadores que más se repitió, y con toda la razón del mundo. Jovic salió de la Estrella Roja de Belgrado, que por cierto tiene más Champions que muchos otros equipos, pero bueno. Se dice, y repito, se dice que Luka Jovic en su debut como futbolista profesional marcó un golazo para marcar el empate que significó ganar la liga de la temporada 2013-2014 de la Superliga de Serbia, y todo esto con tan solo 16 años. ¿Y por qué digo que se dice? Bueno, porque por más que busqué en todos lados ese partido, pues no lo encontré, y entonces no les puedo afirmar esta situación, porque hasta no ver, no creer. En su primera temporada completa como jugador de la Estrella Roja marcó 6 goles, y poco a poco llamó la atención de diferentes clubes del mundo, como el Torino de Italia y algunos de Inglaterra, pero finalmente su destino fue Portugal, y el Benfica lo firmó hasta 2021, y el coste del fichaje estuvo valorado en unos 7 millones de euros, y también recuerdo que era una joven promesa del FIFA 19, pero este no es el tema del video. En Portugal no le fue bien, marcando solamente 0 goles en su paso por el Benfica, y es por eso que se fue a su lugar en el mundo. En el Frankfurt no solo le fue bien, la rompió completamente en el equipo alemán, marcando goles en Europa League, en la Pokal y sobre todo en la Bundesliga, donde le peleó partido a partido el campeonato de goleo a Robert Lewandowski. En un partido de Bundesliga anotó 5 goles en la victoria 7-1 ante el Fortuna Düsseldorf, llamando así la atención de varios clubes, y también de paso se convirtió en el futbolista más joven en anotar 5 goles en un partido de Bundesliga. En la Europa League resaltó anotándole un golazo al Inter de Milán, dejándolos eliminados en octavos de final, y en semifinales ante el Chelsea marcó los 2 tantos de su equipo, aunque fueron eliminados en la tanda de penales. Y así acabó el torneo con 10 goles, igualando a Olivier Giroud, y sus estadísticas de la temporada 2018-2019 logró marcar 17 goles con 6 asistencias en Bundesliga, y en la Europa League marcó 10 goles en 11 partidos, y donde fue nombrado como el tercer mejor jugador del torneo, y es por eso que el Real Madrid lo fichó en junio del 2019, y todo esto era para que fuera el suplente de Karim Benzema, pero sufrió una lesión durante la pretemporada, y dispuso de muy pocos partidos, y como a Zidane no le gusta dejar en la banca a los jugadores que nomás no le parecen buenos, pues Luka no salió de ahí, entrando en un bache horrible para su carrera, saliendo cedido a inicio del 2021 al Frankfurt, donde marcó un doblete en su primer partido tras la vuelta al Eintracht, y otro más en su tercer partido jugado, y todos creíamos que el equivocado era Zidane, hasta que entró en una racha negativa de 3 meses sin meter gol, y ya a su regreso en el Madrid tuvo la oportunidad de ganarse al nuevo entrenador, y vaya que lo hizo. Lo malo para él es que en su regreso coincidió con el prime de Benzema, y entonces pues no jugó, y en 51 partidos con el Madrid solamente metió 5 goles,
goles, algo sumamente bajo para sus expectativas, convirtiéndose en un pésimo fichaje del Madrid. Ya en la Fiorentina y en el Milan ha revivido su carrera poco a poco, pero ya no genera las mismas expectativas que en un principio. Otro comentario nos menciona Reinier. Actualmente alabamos al Real Madrid y al ojo de Florentino por haber fichado a Vinicius, a Rodrigo y a Endrick, siendo jugadores importantísimos para lo que ha logrado el Madrid en los últimos años. Rodrigo fue artífice de las remontadas más épicas para conseguir la 14 y Vinicius pues prácticamente es uno de los mejores jugadores del mundo. Y obviamente Endrick le metió un gol a la mejor selección del mundo, así que prácticamente estamos hablando de cracks absolutos. Pero lo que no muchos recordamos es que Reinier fue parte de ese proyecto de traer jugadores brasileños jóvenes, pero creo que es más que obvio que no funcionó ni en el Castilla, y en el primer equipo pues mejor ni hablamos porque nunca debutó. En sus inicios en el fútbol brasileño atrajo la atención de varios clubes europeos, y uno de ellos fue el Real Madrid, gracias a que fue campeón de Libertadores venciendo a River Plate en los últimos minutos del partido. Saludos a las gallinas de River, y para que vean que también agarro parejo, saludos a los aficionados de Boca. ¡Atención, Kennedy! Y también en parte fue por el buen mundial de clubes que hizo con Flamengo, hasta que finalmente lo firmó el Real Madrid hasta 2026, siguiendo los pasos de su compatriota Vinicius, y tras apenas haber jugado 3 partidos con el Real Madrid Castilla, fue cedido al Borussia Dortmund, donde estuvo durante 2 temporadas. En el conjunto alemán partió como suplente y apenas disfrutó de un par de minutos en el comienzo de la temporada, lo que provocó el malestar del conjunto madrileño, y cuando al fin tocaba la bola, salió positivo por COVID-19 y salió cedido al Girona, donde no hizo nada, y actualmente está en el Frosinone, donde tampoco ha hecho la gran cosa, siendo un tremendo fracaso para su tan corta carrera. Otro que curiosamente nos comentaron fue el caso de Gareth Bale. En lo personal no coincido que lo consideren un mal fichaje, pero veamos qué aportó al Real Madrid. Para empezar, Gareth se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol en aquel momento, porque ya cualquiera cuesta 101 millones de euros. Si no, pregúntale a Enzo Fernández. Pero desde un principio los desquitó, convirtiéndose en un jugador muy importante para el Madrid, siendo parte de una de las mejores delanteras de la historia del fútbol, solo un poco detrás de la delantera de Messi, Mbappé y Neymar, dándonos momentos inolvidables, como cuando humilló a Marc Bartra en la final de Copa. ¡Déjalo! Más Bale que Bartra, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo metido! Metió uno de los 4 goles en la final de Champions para conseguir la 10ª, y su momento más recordado fue la gran chilena que se aventó en la final de 2018, y donde también metió otro gol, pero ese fue más con ayuda de Karius, siendo un jugador que sí respondió en el Madrid, jugando 264 partidos en los cuales metió 106 goles y dio 116 asistencias, y donde ganó de paso 19 títulos, y son números más que buenos, pero normalmente en la vida siempre nos quedamos con lo malo, porque ya en su etapa final pues se la pasaba lesionado, se la pasaba jugando golf, sacó una bandera de Gales muy polémica y lo captaron en la banca aplicando un Faubert. A mí me parece un jugador que cumplió en el Madrid, pero su etapa final sí fue un poco mala. Otro caso bastante polémico es el de James, que también es algo parecido al de Gareth Bale, e igual me parece totalmente equivocado tomarlo como un mal fichaje. La historia de James con el Madrid se remonta al Mundial de Brasil 2014, donde Colombia fue una de las selecciones sorpresa de ese mundial, llegando hasta la fase de cuartos de final, donde David Luiz los eliminó con un verdadero golazo, siendo James el jugador que más resaltó del combinado cafetalero, anotando 3 goles en fase de grupos y 3 más en la fase eliminatoria, siendo un verdadero golazo el que le clavó Uruguay en octavos, y también hizo el de la honra versus Brasil, y como el Pietradato. Este es el único gol en la historia de los mundiales donde un insecto celebró con el anotador trepándose a su brazo. Un dato inútil pero curioso. Y tras esa participación en el mundial, Florentino Pérez fichó a James, trayéndolo a la Casa Blanca a cambio de 75 millones de euros, brillando en su primera temporada con el Real Madrid, porque le sumó muchísimo talento al medio campo madridista tras la salida del Fideo Di María, metiendo 18 goles y dando 16 asistencias en su primera temporada, y todo esto fue gracias al respaldo de Ancelotti, porque se convirtió en su padre futbolístico. Pero en cuanto Carleto se nos fue del banquillo merengue,
Se fue el hueco de James en el equipo, porque con Rafa Benítez no solo jugaba, incluso llegó a tener problemas con el entrenador, y cuando se fue Rafa Benítez del Madrid de regreso a la juguetería de Al, llegó Zidane al banquillo del Madrid, y pasó un poco más de lo mismo con él. Nada más que a diferencia de con Rafa Benítez, aquí jugó un poquito más. En su segunda y tercera temporada con el Madrid le fue bien, no lo suficiente para las expectativas que había con él. En lo personal, James fue un jugador que comenzó de más a menos en su paso con el Real Madrid, pero la mayoría de la culpa de que haya fracasado ahí era porque los entrenadores no le daban tanta oportunidad. Para mí sí cumplió en su paso por el Madrid, y reconozcamos que está reviviendo su carrera poco a poco. Ahora sí hemos llegado al momento más esperado en la historia de Muertos FC, hablar de uno de los mejores jugadores que han pasado en el Real Madrid, Julián Faubert. Cannes, aparte de tener uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, también tiene un club de fútbol, que a nadie le importa, pero ese equipo nos entregó a uno de los jugadores más talentosos del mundo, y a un tal Zinedine Zidane. Faubert se desempeñaba de lateral derecho, y no de esos laterales que defienden bien, y tampoco de esos que solamente atacan, sino de esos laterales que nada más están en el equipo para estorbar cuando jueguen. Después de estar en el Cannes y en el Girondins de Bordeaux, se fue al West Ham United, donde nada más fue a llenar un hueco en la plantilla, porque en un partido de pretemporada se reventó el tendón de Aquiles, debutando 6 meses después, y gracias a que no lo vieron jugar durante 6 meses, el Madrid lo pidió prestado, porque sí, el debut de Faubert fue calificado como gris por su propio entrenador. Desde ahí vamos muy mal. Durante su etapa como madridista, solamente salda 60 minutos disputados en 2 partidos de liga, y aparte protagonizó momentos muy surrealistas, como cuando faltó un entrenamiento tras pensar erróneamente que tenía un día libre, o cuando aparentemente se quedó dormido en el banquillo durante un encuentro liguero contra el Villarreal, aplicando un Gareth Bale. Y gracias a todos estos momentazos, al finalizar la temporada el equipo madrileño no ejerció la opción de compra, y el futbolista terminó regresando al West Ham. Y lo mejor de todo es que nos regaló este gran momento que pasó a la historia del fútbol. Simplemente un pedazo de crack mi amigo Faubert. Me encantaría conocerlo algún día. Gracias por ver el video, dale like y comenta si te gustó esta parte 2 y si coincides conmigo. También suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol. Y recuerda... Como frutas y verduras. Here we go. Cinco palabras nomás le iba a Román.